El caballo es hablar de un viejo amigo, de un compañero de viaje de la humanidad que aún vive, pero ya no forma parte de nuestra vida. El caballo fue domesticado hace unos 5.600 años en la región de Kazajistán y desde entonces nos acompañó en nuestro largo viaje por el mundo. Pero no siempre fue como lo conocimos. Cuando apareció hace 55 millones de años, era un pequeño mamífero herbívoro, el Eohippus, un poco más grande que un conejo, y evolucionó hasta ser el Hyracotherium del tamaño de un perro. El caballo actual, en todas sus variantes, es el heredero de aquellos tiempos. Animal asustadizo, presa de los predadores, se especializó en la huida y la velocidad, para lo cual los dedos de sus miembros se atrofiaron hasta tener uno solo, cuya uña se transformó en casco. De hecho, la rodilla del caballo es el equivalente a nuestro talón. El caballo camina de la misma manera que nosotros andamos en punta de pie. El caballo actual, Equus caballus, se originó en Norteamérica, donde se extinguió hace 10.000 años por un cataclismo natural, no sin antes pasar por el estrecho de Bering y extenderse por Asia, Europa y África. Curioso animal, herbívoro no rumiante, que puede dormir parado, que huye pero pelea para defender a sus crías, que anda en manadas dominadas por una matriarca, que se reproduce a los 4 años y vive entre 20 y 25. La altura de los caballos se mide en la cruz, entre el cuello y el lomo del animal. Los más bajos son los ponis, que generalmente no pasan de 1 metro. Los de silla o ligeros tienen unos 50 o unos 60 y pesan hasta 550 kilos. Los caballos de silla más grandes pasan de unos 70 y llegan a pesar 500 o 600 kilos. Las razas de estilo o pesadas, como los percherones o los de Jutlandia, pasan de 1,80, 2 metros y llegan a pesar 1.000 kilos o más. El caballo domesticado sirvió como medio de locomoción, para llevar carga y para arrastrar vehículos de ruedas. Su uso más notable fue el militar. En las civilizaciones antiguas, Egipto, Babilonia y Asiria, se lo empleaba para jalar carros armados desde los que se arrojaban jabalines y flechas contra el enemigo. Posteriormente, la selección y cría de razas más fuertes permitió el uso de jinetes armados que anularon al carro de guerra. Había nacido el arma de caballería que iba a durar hasta la Primera Guerra Mundial. Al principio los usaban para explorar y para auxiliar a la infantería. La infantería era la reina de las batallas que llevaba el peso de la guerra. La caballería era la reina de la maniobra y llegó a ser, en algunos lugares, ella sola un ejército, como con los mongoles de Genghis Khan y los llaneros y gauchos de la Guerra de Independencia de América. Durante el feudalismo europeo, la caballería pesada, con caballos y caballeros protegidos por petos y armaduras, se transformó en el terror de la infantería hasta 1346 y 1415, cuando los arqueros ingleses, protegidos por la infantería y por las grandes ballestas, cuyo dardo podía atravesar caballo y caballero, derrotaron a la caballería francesa en la batalla de Crécy-Azincourt y acabaron con el mito de su invencibilidad. Pero los mitos son duros de matar. Ni el inútil sacrificio de la brigada ligera inglesa frente a los cañones rusos en Balaclava durante la guerra de Crimea, ni las cargas desastrosas de la Primera Guerra Mundial terminaron con la tradición épica de las fuerzas a caballo. La caballería roja de los bolcheviques escribirá las últimas páginas brillantes del caballo de guerra en Europa. Los polacos emplearon su unidad de caballería famosa de la Edad Media contra los nazis que invadieron su país. Es falsa la leyenda de que enfrentaron tanques con caballos. Semejante estupidez no se le ocurre ni a un oficial polaco, pero se le ocurrió a un oficial italiano. La última carga de caballería en la Segunda Guerra Mundial la realizó el Reggimento di Cavalieri Savoia en Rusia en 1942 para cerrar una brecha en el frente oriental. Pero sería en América donde terminaría gloriosamente la historia del caballo. Con la invasión y conquista española, el animal regresa al continente que lo vio nacer. En su segundo viaje, Cristóbal Colón trajo al Nuevo Mundo 20 caballos y 5 yeguas. Los caballos llegaron a México desde Cuba con Hernán Cortés y desde México a Estados Unidos con la expedición del vasco Juan de Oñate. En Norteamérica se generó una cultura indígena en torno al caballo que se reprodujo en los llanos de Venezuela y Colombia y en el extremo sur del continente, Argentina, Chile, Uruguay, entre los charrúas, mapuches, tehuelches y otros pueblos de las Pampas y la Patagonia. Muy pronto los pueblos de las llanuras adoptaron al caballo como compañero en paz y guerra, y con él se enfrentaron a los colonialistas españoles y a los estadounidenses que colonizaron el oeste.
entre el siglo XIX y el siglo XX, la población mundial de caballos alcanzó su máximo de casi 100 millones. Solo el Imperio Ruso tenía en 1917 35 millones de caballos. Hasta hace 100 años, los caballos eran una imagen corriente en las ciudades. Arrastraban carros de bomberos, tranvías, carga. Pero la introducción del automóvil los va a reducir y hoy solo queda la mitad de ellos y una mitad que sigue disminuyendo. Actualmente hay en el mundo unos 58 millones de caballos entre salvajes y domesticados. El país que más tiene es China, con casi 10 millones, seguido por Estados Unidos con 8 millones. Solo en Texas hay 1 millón de caballos. México con 7 millones, Brasil con 6, Argentina con 3,5, Colombia con 2, etc. Además de locomoción y transporte de carga o como alimento en Francia, los caballos son utilizados en los deportes ecuestres, en la hípica, las carreras de caballos, el salto, el polo, la charrería, el rodeo, el pato, el cross, el coleo, etc. Hay 3 disciplinas ecuestres disputadas en los Juegos Olímpicos. Las 2 más clásicas, el salto y el concurso completo. Y así, al paso, al trote o al galope, los caballos que acompañaron a los humanos en el viaje de la historia van pasando a retiro, un retiro bien merecido y todavía productivo. El caballo está consagrado en los escudos de algunos países agradecidos como Nigeria, Lesoto, Venezuela. Pero su nicho de honor lo tienen los caballos famosos en la historia colectiva, en la historia y la leyenda, como Kantaka, que ayudó al príncipe Siddhartha a escapar de su palacio hacia la iluminación, Blanchard, el caballo de Carlomagno, Bucéfalo de Alejandro Magno, Estrategos de Aníbal, Génitor de Julio César, Incitatus, al que Calígula hizo senador, Otar de Atila, Laszlos de Mahoma, Babieca del Cid Campeador, Palomo de Simón Bolívar, Mandillú de Solano López, Haz de Oro de Villano Zapata y 7 leguas, el de Pancho Villa. Sin olvidar al más famoso de todos los caballos, el imaginario Rocinante de Don Quijote de la Mancha. ¿Hacia dónde va la larga marcha histórica del caballo? Es que nuestras mutuas supervivencias siguen unidas de alguna forma. De la noche de los tiempos nos viene como un relincho lejano este gran misterio de la historia.